El día de hoy se confirma que el gobierno mexicano y el de Estados Unidos acuerdan el cierre de la frontera entre ambos países tras la propagación del coronavirus. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! El coronavirus sigue teniendo sus repercusiones a nivel nacional e internacional y la relación entre México y Estados Unidos no podría ser la excepción, dado que como tal entre los dos países subyace una de las relaciones comerciales, sociales, culturales y económicas más grandes de todo el mundo, teniendo como premisa que entre México y Estados Unidos al día se mueven más de 100,000 personas que van a laborar desde nuestro país hacia las distintas ciudades estadounidenses en busca de mejores pagas y de mejores empleos que se ofertan del lado estadounidense. De igual manera, hablamos de un mercado anual de más de 650,000 millones de dólares entre los dos países, de los cuales la economía estadounidense importó más de 358,000 millones de dólares de productos mexicanos hacia Estados Unidos, lo que representa más del 15% del comercio del país americano. Y como tal, sabemos que esta crisis del coronavirus claramente va a estar afectando el comercio entre las dos naciones. Sin embargo, también como medida precautoria y para poder mitigar y eliminar esta pandemia del COVID-19, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense respectivamente acordaron el cierre parcial de la frontera entre los dos países para que de esta manera disminuya el flujo de personas que entran y salen de estos dos países. Sin embargo, ciudadanos, llamamos a la calma porque esta noticia del cierre parcial de la frontera, lejos de ser alarmante, se convierte en una noticia buena para ambos países, porque de esta manera no se va a incrementar el número de contagiados, dado que Estados Unidos es uno de los países que tiene más pacientes de coronavirus en el mundo. Es decir, los viajes que aún son permitidos hacia Estados Unidos incluyen los que tienen fines médicos o asistencia educativa, además de otros viajes en calidad de urgente hacia el país de la Unión Americana. De esta manera, daba unos pormenores en el comunicado oficial de prensa y citamos: esta iniciativa colaborativa y recíproca es una extensión del enfoque prudente de nuestras naciones que valora la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos en las decisiones conjuntas tomadas por nuestros respectivos gobiernos con respecto a las operaciones transfronterizas. Esta iniciativa conjunta comenzará a las 12 horas del sábado 21 de marzo en todas las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos por un periodo de 30 días, sujeto a extensión previa revisión. Y pues sí, lo que están antelando estos gobiernos es que parcialmente se van a cerrar las fronteras. Sin embargo, el flujo de comercio, todas las mercancías y todos los servicios, así como las personas que van a laborar a Estados Unidos y viceversa, se van a mantener, lo cual estaría asegurando de antemano todo el flujo de dinero, de mercancías y de todos los insumos y alimentos que necesitamos uno al otro, porque sí, Estados Unidos y México recíprocamente son los países que dependen uno del otro para abastecerse en muchísima materia prima y alimentación. Y sin más dilación, vamos a ver lo que dijo el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el cual hacía este anuncio el día de hoy de el cierre parcial de las fronteras entre México y Estados Unidos. So we have a lot of information and they'll be discussing that in a moment. To confront these public health degrees, the Centers for Disease Control and Prevention has decided to exercise its authority under the Title 42
of the U.S. Code to give Customs and Border Protection the tools it needs to prevent the transmission of the virus coming through both the northern and the southern borders. So we're treating the borders equally, the northern border and the southern border. They're both being treated equally. A lot of people say that they're not treated equally. Well, they are. As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico has taken action to secure our own southern border and suspend air travel from Europe. So we're coordinating very closely with the air travel going to Mexico and then trying to come into the United States. The actions we're taking together with our North American partners will save countless lives. Asimismo, el gobierno mexicano, a través del canciller Marcelo Ebrard, hacían este anuncio en la conferencia mañanera donde dejaban bien claro este cierre parcial entre México y Estados Unidos. En el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra. Bueno, después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos 2 días, largos días y noches. Lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos. Yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, ¿se acuerdan?, en junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es, vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales por su salud. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque por ejemplo en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez. Entonces tenemos que tener precaución. Tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países y en la zona fronteriza. También conversamos sobre lo importante que es, que ya en su momento la Secretaría de Economía se los va a comentar a ustedes, lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible. Ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho, tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá, para hacer frente a esta circunstancia, porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo que es un virus riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Es decir, a lo que alude el canciller mexicano es que no se van a cerrar ninguna puerta comercial entre ambos países para que Estados Unidos y México respectivamente no lleguen a ninguna discrepancia económica y no se vean afectadas sus economías más de lo que ya están afectadas. Dicho sea de paso, el peso alcanza una cifra histórica de 25 pesos por cada dólar, la cifra más alta alcanzada históricamente del peso referente
referente al dólar americano. Y la peor decisión que pudiesen tomar ahora mismo los gobiernos de Estados Unidos y de México respectivamente sería cerrar al 100% la frontera, porque esto definitivamente afectaría muchísimo a Estados Unidos, pero muchísimo más a nuestro país, porque como tal el principal socio comercial de nuestro país, de México, es Estados Unidos, y también de igual manera el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo es nada más y nada menos que nuestro país. Así que no nos conviene en absoluta manera cerrar la frontera de manera completa, porque definitivamente afectaría de una manera irreversible. De esta manera lo terminaba de explicar el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, es evidente, o sea, ¿qué es lo que funciona para que pues, tengamos un entendimiento? ¿Qué les dimos o qué nos pidieron? Pues que ellos también tendrían un costo muy alto. Entonces no hubo necesidad de hacer eso, decir, oye, ¿qué me das y qué te doy? Lo que hay es una reflexión para decir, bueno, ¿qué va a suceder o qué sucedería si hacemos un cierre poco cuidadoso en la frontera norte? Pues tendríamos un impacto económico todavía mayor para México, pero también para Estados Unidos. Entonces, esa es la base del acuerdo. De igual manera, como ya vimos anteriormente, las declaraciones del presidente Donald Trump aseveró que México estaría dispuesto a cancelar todos los vuelos provenientes de Europa hacia nuestro país, para que de esta manera se pueda evitar el flujo de turistas y de personas provenientes de Europa hacia Estados Unidos por medio de las fronteras terrestres, para lo que el gobierno mexicano afirmó que no se han suspendido los vuelos provenientes de Europa para evitar dicha propagación del coronavirus, al contrario de lo anunciado por el presidente estadounidense. Y para finalizar, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su vuelo hacia Oaxaca, en donde nos hacía un refrendo de que el gobierno mexicano está totalmente preparado económicamente para poder afrontar esta pandemia del coronavirus. Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se los diría, porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos innecesarios. Entonces vamos a salir adelante. No conviene adelantar vísperas, porque si no nos desgastamos. En el béisbol, cuando uno está en una práctica, se dice guarda. Es decir, si vas a tener un juego, no te desgastes. Entonces hay etapas. Estemos tranquilos, les mando un abrazo, ya vamos a despegar. Así es, ciudadanos, esta información definitivamente ya la veíamos venir. Sin embargo, no hay que entrar en pánico referente a esta noticia sobre el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, porque como tal, y lo repetimos, es un cierre parcial de la frontera. En ningún momento se va a cerrar totalmente esta frontera, ni tampoco se va a afectar el comercio entre estos dos países. Así que sí, ciudadanos, hay que esperar un par de días, y la recomendación que lanzamos desde la Cuarta República es que extremen sus precauciones, y que de antemano, si pensaban viajar al país americano, tendrán que esperar un poco hasta que se aligere la pandemia en todo el mundo. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas medidas que están tomando México y Estados Unidos? ¿Creen que sean las más adecuadas, o creen que esto realmente sea excesivo y que le pueda afectar en un futuro a estos dos países? Dejen todos sus comentarios acá abajo, y
y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!